Entonces, vamos primero el ejercicio. No a todos les gusta el pastel de chocolate. Dominio de referencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir quién es nuestro conjunto al que vamos a hacer referencia. Lo podemos llamar por la letra que nosotros queramos, ya dijimos. En este caso vamos a llamarle H por humanos, pero podemos llamarle S, una letra que haga como referencia, si nosotros queremos, o cualquier letra. Sí, dígame. Y en este caso, ¿cómo es usted que cualquier letra se le puede poner ahí al dominio de referencia? Se le podría poner P o I. Excelente. Vale, entonces ya definimos nuestro conjunto. Ahora vamos a definir al sujeto. No a todos les gusta el pastel de chocolate. ¿Quién es el sujeto? No aparece, pero sabemos que es una persona. Entonces vamos a decir que X, una persona. El predicado, P, les gusta el pastel de chocolate. P de X sería a X o al sujeto le gusta el pastel de chocolate. Eso sería P de X. Ahora vemos que tenemos una negación de un cuantificador universal, no a todos. Entonces, esto lo podemos escribir, el no, lo escribimos no es cierto que para todo, cambiamos el todos por para todo X. Y como tenemos un conjunto de referencia, tenemos que agregar la expresión que pertenece a H, que es nuestro conjunto de referencia, X, o a X le gusta el pastel de chocolate. ¿Qué tenemos aquí? Dice, no es cierto que para toda persona que pertenece a los seres humanos o al conjunto de los seres humanos, a la persona le gusta el pastel de chocolate. En otras palabras, no a todos les gusta el pastel de chocolate. ¿Pero por qué lo escribimos de esta forma? Lo escribimos de esta forma para que se nos haga más fácil expresarla de forma simbólica. Porque aquí ya podemos identificar claramente cuáles son las partes que vamos a utilizar. No es cierto que es la negación. Para todo X, nuestro cuantificador universal, que pertenece a los seres humanos, o a H, ya sabemos que es el signo de pertenece. Y por último, esta expresión es nuestro P de X. Esa es la razón por la que lo escribimos de esta forma, para identificar cada parte de forma simbólica cómo lo vamos a expresar. Entonces dice que lo primero que vamos a poner es una negación antes del cuantificador universal. Entonces negamos para todo X. Ahora el signo de pertenece a H.
Y por último, a X le gusta el pastel de chocolate es P de X. Entonces tenemos, no es cierto que para toda persona que pertenece a los seres humanos, a la persona le gusta el pastel de chocolate. ¿Cuál sería su forma equivalente con un cuantificador existencial? En vez de escribir la negación del para todo, escribimos el existe algún X que pertenece a H, y en vez de escribir P de X, como cambiamos el cuantificador universal al existencial por tener el signo negativo, negamos la proposición P de X. Entonces, esta expresión es equivalente. Existe, vamos a ver cómo nos quedaría. Existe algún X que pertenece a H tal que X, la negación es tal que a X no le gusta el pastel de chocolate. O en otras palabras, a algunas o a algunos no les gusta el pastel de chocolate. Recordemos que algunos es también un cuantificador existencial. Existe algunos. Entonces, a algunos no les gusta el pastel de chocolate, es equivalente a decir no a todos les gusta el pastel de chocolate. Eso es, a algunos no les gusta. Y aquí lo tenemos de forma simbólica las dos expresiones. Esta con el cuantificador universal y esta con el cuantificador existencial. Vaya, tenemos ese caso, dice, no toda mujer tiene el pelo largo. Dice que nos dan específicamente quién es el dominio de referencia, dice los seres humanos. Entonces comenzamos definiendo nuestro conjunto al que va a pertenecer el sujeto. H, el conjunto de los seres humanos. O podemos ponerle solo los seres humanos, como nosotros queramos. Esto no es una regla. Ahora que ya hemos definido el conjunto, tenemos que determinar quién es la variable. Dice, no toda mujer tiene el pelo largo. Entonces, como el conjunto es el conjunto de los seres humanos, el sujeto al que nos estamos refiriendo es, el dominio de referencia son todos los seres humanos, el sujeto al que nos estamos refiriendo es una persona. Pero en este ejemplo particular, una de las características del sujeto, de la persona, es que la persona es mujer. Y otra característica, además de que es mujer, tiene el pelo largo. Entonces, ahí vamos a tener un predicado bastante interesante. ¿Por qué? El primero sería es mujer, porque es una característica del sujeto.
Y el otro sería, tiene el pelo largo. P de X nos quedaría de la siguiente forma. P de X sería X es mujer o la persona es mujer. Y Q de X sería X o la persona tiene el pelo largo. Entonces esto lo podemos traducir de la siguiente forma. No es cierto, cuando tenemos este no que está anteponiendo este para todo, le escribimos no es cierto que para todo X que pertenece a H, si X es mujer, entonces tiene el pelo largo. Dice, no es cierto que para toda persona que pertenece a los seres humanos, si la persona es mujer, entonces tiene el pelo largo. Esto es equivalente a decir, no toda mujer tiene el pelo largo. Entonces, ¿cómo lo traducimos al lenguaje simbólico? No es cierto, es una negación que la anteponemos al cuantificador universal. En este caso tenemos un para todo X que pertenece a H. Y aquí tenemos una proposición compuesta. El sí entonces sabemos que es una implicación. Entonces tenemos P de X implica a Q de X. Y nos quedaría de esa forma. Si nosotros queremos cambiarla al cuantificador existencial, entonces quitamos la negación, cambiamos el para todo por existe alguno y tenemos que negar esta expresión. ¿Cómo nos quedaría si lo hacemos? Existe algún X que pertenece a H tal que tenemos la negación de la implicación. ¿Cómo nos queda la negación de una implicación? Sabemos que para negar la implicación tenemos que usar la equivalencia lógica de la implicación. La equivalencia lógica de la implicación nos dice de que negamos la primera proposición, cambiamos la implicación por una O y la segunda proposición la dejamos con el signo que tiene. Ahora tendríamos que aplicar la ley de Morgan para poder aplicar esta negación que está antes o que se aplica a esta disyunción. La ley de Morgan nos dice, quitamos esta negación y negamos la primera proposición.
La negación de la primera proposición nos queda positiva. Cambiamos la O por una I. Y negamos la segunda, estaba positiva, ahora nos quedará negativa. Y entonces esto significa existe algún X que pertenece a H tal que X es mujer y X no tiene el pelo largo, que es equivalente a lo que teníamos al principio. O a decir, no toda mujer tiene el pelo largo. No toda mujer tiene el pelo largo es lo mismo que decir que existe alguna persona que pertenece a los seres humanos tal que es mujer y no tiene el pelo largo. Pero esta no es la única forma de representar. Aquí tenemos que representamos esta proposición con una proposición compuesta. P implica Q de X. P de X implica Q de X. Pero no es la única forma. Si nosotros cambiáramos el dominio de referencia, entonces nos quedaría una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí el dominio de referencia eran los seres humanos. Pero nosotros podemos cambiar el dominio de referencia. Si no nos lo dieran, entonces nosotros elegimos como dominio de referencia las mujeres. Entonces aquí sería el conjunto de las mujeres. Y podemos llamarle M. M es el conjunto de las mujeres. Entonces X no sería una persona o un ser humano, que es decir, un sujeto que pertenece al conjunto, sino que sería un sujeto que pertenece al conjunto, es una mujer. Así que ya no necesitaríamos de dos proposiciones. Ya no necesitaríamos definir a P y a P de X porque ya dijimos que el sujeto es una mujer. Entonces esto lo omitiríamos. Y solo nos quedaríamos con tiene el pelo largo y una mujer tiene el pelo largo, que sería Q de X. Esto sucede con solo cambiar el dominio de referencia. Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí diríamos, no es cierto que para toda mujer que pertenece al conjunto de las mujeres, ya no necesitamos una proposición compuesta, solo tenemos que poner Q de X. Perdón, X tiene el pelo largo, que eso es Q de X. Y simbólicamente nos quedaría de esta forma. No es cierto que para toda mujer que pertenece al conjunto de las mujeres, la mujer o una mujer tiene el pelo largo. Y así nos quedaría representada de forma simbólica. Si queremos
esta negación del cuantificador universal, cambiarla por el cuantificador existencial, solo escribimos el cuantificador existencial y negamos la proposición. ¿Qué quiere decir esto? Que existe algún X que pertenece a M tal que X no tiene el pelo largo. Existe algún X o existe alguna mujer que pertenece al conjunto de las mujeres tal que la mujer no tiene el pelo largo. O en otras palabras, algunas mujeres o alguna mujer no tienen el pelo largo. Y estas expresiones son equivalentes. Es decir, algunas mujeres no tienen el pelo largo es equivalente a decir no toda mujer tiene el pelo largo. Vimos que nos resultó más sencillo al cambiar el dominio de referencia. Pero si el dominio de referencia ya está dado, pues lo hacemos como en el caso anterior. Si nosotros podemos elegirlo, pues nos sale mucho más sencillo elegir el dominio como las mujeres. Y definimos a M como el conjunto de las mujeres.